Buenas noches, soy Arturo. En mi pueblo, la figura de doña Jacinta siempre fue un muro infranqueable. Su casa se alzaba al final de la calle, una estructura de madera carcomida que parecía ceder ante su propio peso. Cada vez que el viento soplaba, las tablas del porche emitían un rugido seco, como si la madera estuviera protestando. De niño, mi madre me sujetaba con fuerza de la mano y me prohibía siquiera mirar hacia aquella propiedad. Decían que Jacinta susurraba conjuros a las sombras que se acumulaban en los rincones de su sala. Los vecinos evitaban pasar frente a su cerca, acelerando el paso y bajando la vista. Se hablaba de un chivo de ojos amarillos que caminaba erguido tras los tablones, una criatura que nadie quería confirmar. No había pruebas físicas, solo el miedo. Aquella casa era el centro de todas las supersticiones. El pueblo entero vivía bajo la sombra de esa casa. Un martes gris, el pueblo anunció su muerte. La noticia se propagó como una mancha de humedad por las paredes de las casas. El velorio se improvisó en su sala, un espacio donde el polvo flotaba en el aire estancado y un olor dulzón a flores marchitas se adhería a la garganta. Nadie quiso asistir, excepto dos ancianas de la parroquia que se movían como sombras. Mi madre, obligada por el deber social, aceptó ir y me llevó de la mano. Al cruzar el umbral, el chirrido de la puerta fue el único sonido que nos reunió. La casa estaba sumida en una penumbra casi absoluta, un vacío que parecía absorber la luz. Apenas dos velas parpadeaban sobre el ataúd de madera sin matizar, proyectando sombras largas y uniformes que bailaban sobre las paredes descascaradas. Me senté en un rincón, con los párpados pesados por el cansancio y el aire frío calándome los huesos. El silencio allí dentro no era ausencia de ruido, sino una presión constante, un peso que se asentaba sobre el pecho. Observé cómo las ancianas se mantenían alejadas de la cama, susurrando oraciones rápidas mientras sus dedos se aferraban a los rosarios. El silencio en la sala era absoluto, una quietud que parecía comprimir el aire contra mis oídos. De pronto, los golpes secos y rítmicos resonaron con una precisión matemática sobre la madera cortada. El sonido fue tan nítido que las ancianas se pusieron en pie de gusano, haciendo que sus rosarios golpearan contra sus faldas con un tintineo metálico. Se dirigieron a mí con pasos vacilantes, sus manos temblorosas buscando el cerrojo. Al abrir, solo una ráfaga de viento nocturno irrumpió en la estancia, fría y cargada de olor a tierra húmeda. La corriente fue tan violenta que una de las dos velas sobre el ataúd se apagó al instante, dejando la mitad de la sala sumida en una oscuridad total. Las mujeres se quedaron inmóviles en el umbral, escudriñando el vacío del porche, pero no había nadie. Regresaron a sus sillas, murmurando entre dientes que solo era el aire, pero sus movimientos eran torpes y erráticos. Pasaron 20 minutos de una quietud tan densa que el roce de la tela contra la madera parecía un estruendo. Mis ojos se mantenían fijos en la superficie del ataúd, observando cómo la cera de la vela restante se acumulaba en gotas irregulares. De repente, el silencio fue fracturado. 3 golpes volvieron a sonar. Esta vez, el impacto no fue sordo ni hueco. El sonido fue firme, con una resonancia mecánica que vibró en el suelo de la sala. El eco de cada golpe pareció rebotar en las paredes antes de disiparse. Las ancianas se quedaron petrificadas en sus sillas, con los nudillos blancos de tanto apretar los crucifijos contra sus palmas. Ninguna de las dos se atrevió a girar la cabeza hacia la puerta. El aire en la habitación se volvió gélido, una corriente que me obligó a encoger los hombros. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, una sensación punzante que me erizó la piel. Mis músculos se tensaron,
preparándose para una reacción. Me puse en pie lentamente, apoyando las manos en mis rodillas para estabilizarme. La sala se sentía más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado. Me desprendí de la pared y caminé hacia el centro de la sala. Mis pasos sonaban pesados sobre las tablas sueltas, pero nadie me detuvo. Me detuve frente al ataúd, donde la madera sin barnizar mostraba astillas y vetas rugosas. Extendí la mano derecha y apoyé la palma sobre ella. El impacto fue inmediato. Una vibración constante, rítmica y firme, recorría la madera bajo mis dedos. No era un eco, era un movimiento mecánico, un pulso que nacía desde el interior del féretro. La madera transmitía un calor antinatural que se filtraba por mi piel. Me incliné, acercando el oído a la superficie, y escuché el roce de algo sólido contra el fondo. Me giré hacia las ancianas, que seguían inmóviles en sus sillas. Les dije en voz baja: el sonido no viene de la puerta, viene de aquí dentro. Sus rostros se tensaron, los ojos se abrieron desmesuradamente y sus mandíbulas se bloquearon. Ninguna de las dos emitió un sonido. El silencio se volvió insoportable. Una presión física que se acumulaba en mis oídos. El aire parecía haberse vuelto denso, difícil de inhalar. La vibración bajo mi palma aumentó su frecuencia, convirtiéndose en un golpeteo frenético que hizo temblar la estructura del ataúd. De pronto, un impacto seco y brutal sacudió la madera. La tapa, pesada y sin barnizar, se desplazó 3 milímetros hacia un costado, dejando una rendija oscura. El sonido del roce de la madera contra la madera chirrió en toda la sala, un ruido agudo que cortó el aire. Las ancianas soltaron sus crucifijos, que cayeron al suelo con un golpe sordo. Se pusieron en pie de un salto, con los dedos entrelazados. Comenzaron a gritar oraciones. Una letanía rápida y atropellada que llenó cada rincón de la casa. Yo retrocedí hasta chocar con la pared, observando cómo la tapa volvía a moverse, esta vez con una fuerza que hizo saltar una astilla. La penumbra de la sala parecía vibrar al ritmo de sus plegarias. Ninguna de las mujeres dejó de hablar. Ninguna abrió los ojos. El aire se cargó de un olor metálico y el movimiento de la tapa se volvió constante, imparable, forzando la madera. Los primeros rayos de sol atravesaron las rendijas de las ventanas, cortando la penumbra con líneas de luz blanca. Al ver la claridad, las ancianas reaccionaron con una urgencia mecánica. Una de ellas tomó un martillo pesado del suelo, mientras la otra sujetaba la tapa del ataúd con ambas manos, presionándola contra el borde. El metal del martillo golpeó los clavos con una cadencia frenética. Cada impacto hundía el hierro en la madera carcomida, sellando la abertura. El sonido del golpeteo interior cesó de golpe cuando el último clavo quedó incrustado. Sin decir palabra, soltaron las herramientas y corrieron hacia la puerta. Yo las seguí, tropezando con las tablas sueltas del suelo. Salimos al exterior, donde el aire frío de la mañana nos golpeó el rostro. Ellas no se detuvieron. Sus pasos se alejaron por el camino de tierra sin mirar atrás. Yo me quedé un instante frente a la casa, observando cómo la luz del sol iluminaba la madera astillada del porche. El silencio del pueblo era absoluto. Caminé hacia mi casa, sintiendo el peso de la mañana sobre mis hombros. Por un momento, el alivio de haber dejado aquel lugar me invadió, creyendo que el peligro había quedado encerrado. El mediodía llegó con un graznido ensordecedor que rasgó la calma del pueblo. Salí a la calle, buscando el origen del ruido. Decenas de cuervos negros descendían en picado, cubriendo por completo el tejado de la casa de Ortiz. Los pájaros se posaron sobre las tejas y las vigas, formando una capa oscura y compacta que ocultaba la madera.
señalando con dedos temblorosos la vivienda de la mujer más piadosa y respetada de nuestra parroquia. El aire se volvió pesado, cargado con el aleteo constante y el olor a plumas mojadas. Alguien en la multitud soltó un grito ahogado, al notar que los ojos de los cuervos estaban fijos en nosotros, como si esperaran una señal. En ese instante, la realidad se desplomó sobre nuestras cabezas. La verdadera bruja no era Jacinta, sino la mujer que nos bendecía cada domingo desde el altar. El mal simplemente había cambiado de dirección. Nadie se atrevió a acercarse a la casa de Marcela. Los vecinos retrocedieron lentamente, buscando el refugio de sus propias puertas, pero el pánico ya no tenía un lugar a donde huir. Las persianas se cerraron una a una, dejando las calles desiertas bajo la mirada fija de los cuervos. El silencio que siguió fue distinto al de la mañana. Era un silencio de derrota. Comprendimos que el mal no era un extraño que vivía al final del camino, sino alguien que conocía nuestros nombres, nuestros pecados y nuestros secretos más profundos. La figura de Marcela, antes sinónimo de paz, ahora proyectaba una sombra que se extendía por cada rincón del pueblo. Intenté cerrar mis ventanas, pero el graznido de los pájaros se filtraba por las rendijas, recordándonos que la protección era una ilusión. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un rojo violento, pero la oscuridad ya se había instalado en nuestras casas. No hubo gritos, intentos de justicia, solo la aceptación de que estábamos atrapados. La bruja seguía entre nosotros, respirando el mismo aire, observando desde su altar invisible. Aquella noche, nadie encendió las luces. Nos quedamos inmóviles en la penumbra, escuchando el aleteo constante sobre nuestras cabezas, esperando un amanecer que ya no prometía ninguna salvación.